Ahí estamos con el micrófono entonces abierto de Laura desde Ecuador y de André desde Concepción. Sí, Vamos, adelante. bien, buenas noches a todas, queridas hermanas. Es muy emocionante estar, me siento como Don Francisco un poco, debo reconocerlo. Doña Francisca soy. Eh, Vamos a tener esta noche una entrevista muy especial con la pastora Laura Ellis. No sé si ya está por ahí su micrófono habilitado, si volvió su señal. No la veo por ahí, no sé si tú, Nico, la puedes ver por ahí, a Laura. Pastora, ¿no se escucha? Creo que se Sí, le fue está la señal, ahí. pero ahí está, la vemos. Ahí está Laura. Bien, Sí. voy a presentar a Laura. Quizás muchos de ustedes no la conocen. Ella, con su esposo Ricardo Ellis, que está en la presencia del Señor, donde todas queremos estar algún día, em, son misioneros. La pastora Laura sigue como misionera por más de 30 años. Han sido misioneros ellos. Em, Están dedicados a plantación de iglesias, fueron misioneros en Argentina, en Ecuador, donde actualmente está Laura, en Paraguay, en Chile, y para los que no saben, ellos fueron los que fundaron la iglesia CBC, a la cual tú asistes, o muchas de las mujeres que están mirando ahora a través de Zoom, asisten. Ellos abrieron la iglesia CBC hace muchos años atrás. Nosotros los conocimos con Nicola, ellos, cuando éramos unas pollitas. Yo tenía como 12 años y Nicole tenía como 13 o 11 y 12, una cosa así, así que conocemos a Laura hace muchos años. Ella nos hacía clases en la escuela dominical, donde habíamos como 4 niños solamente. Estaba Laura y estaban sus hijos, yo y Nicole. Pero así partió la iglesia, ellos fundaron la iglesia. Así que bueno, ¿qué más? La pastora Laura tiene hijos, tiene 3 hijos, las 3D de mamá y de papá. Devin, que está casado, que tiene un pequeño bebé hermoso. Vas a poner También, las fotos, Ok, Nicole. vamos a poner las fotos. sí, vamos a poner unas fotos de ellos por mientras. Ellos viven en Estados Unidos. Ahí está Laura con su pequeñito nietecito hermoso. También Devin, ahí está Devin, su hijo mayor, haciendo la misma pose que su hijo. También ahí está la mamá de Laura, y por ahí también va a aparecer, bueno, ese es Daniel. Daniel es su hijo de al medio, él también vive en Estados Unidos. Y nos falta por ahí una foto, ahí está su otro hijo, su hijo menor, David con su esposa, y ahí está Laura también, y creo que nos faltó una foto de la esposa de Devin por ahí con su bebé también. Bien, Laura creció en Indonesia. Esa foto después se la vamos a mostrar. Laura creció en Indonesia, sus papás eran misioneros allá, así que tiene mucha experiencia Laura en el campo misionero, y bueno, su experiencia nos enriquece, y por lo mismo quisimos hacerle esta entrevista el día de hoy, donde no vamos a dar más vueltas, vamos a ir directamente al grano. Le pedimos a Laura que nos compartiese cómo nosotros podemos enfrentar 3 virus, pero no tienen nada que ver con el coronavirus, ni con la influenza, ni con otros virus, ni el virus del herpes, ni nada, sino son 3 virus que en estos tiempos de coronavirus nos pueden atacar a nosotros. Y esos virus son la soledad, el desánimo y la falta de gozo, que yo creo que todos la hemos podido experimentar quizás en mayor o menor medida durante este tiempo. Y quisiera partir diciéndole a la pastora Laura si nos puede responder esta pregunta, que es, ¿cómo se puede enfrentar la soledad en este tiempo? Y cuando hablamos de soledad no estamos hablando solamente de que estamos solas físicamente, sino que muchas veces nos sentimos solas, estando acompañadas. Entonces, pastora, ¿cómo podríamos enfrentar nosotros esta soledad en este tiempo de coronavirus y de encierro que tenemos? Bueno, en mi caso literalmente estoy sola. Ni tengo mascota, aunque la semana pasada averigüé que un gorrión había hecho nido en un árbol en mi patio. Qué Y lindo. entonces tengo néctar para colibríes. Entonces esos son Sus mi mascotas. compañía.
Pero mientras que pensaba en esta pregunta, pensé en unos versículos en Salmo 73, versículos 25 y 26. Y dice esto: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Y es como la idea que Él tiene que ser el máximo para nosotros, o sea, la mejor compañía. Porque la verdad es que es verdad, aún estando en casa con hijos o con un esposo o con otros familiares o algunos amigos, a veces ellos nos fallan. Y a veces hay roces y sentimos quizás no comprendidas y cosas así. Pero si tenemos esa relación con Dios, que Él es nuestra mayor compañía, realmente no importa si estamos literalmente sola como yo o sientes sola de no poder estar con familiares. Yo sé que la cultura latina es muy de familia, Muy de de piel. juntarse, de comer juntos y todo eso. Y aún en Estados Unidos también es una costumbre, yo creo que a lo largo del mundo. Y en estos momentos sentimos que no podemos hacer esas cosas y nos frustra. Pero la verdad es que tenemos que llegar a ese punto de estar ok, o sea, con tal que yo tengo al Señor, estoy bien. Y la verdad es que hay que preguntarte si te está robando tu felicidad, tu tranquilidad, el hecho que tú no puedes estar y tú puedes poner el nombre de la persona. Si el hecho que tú no puedes estar con esa persona te está causando mucha angustia, tristeza y todo, tienes que preguntarte, ¿está esa persona en el lugar donde debe estar? O sea, ¿he puesto a esa persona por encima de mi relación con Dios? Solo de preguntarte a ti misma. Y bueno, eso es mi consejo en cuanto a eso. Bien, gracias. Gracias, Laura. Me parece súper interesante lo que usted dice, porque esa pregunta yo creo que a todos nos va a calar un poquito profundo en el corazón, porque en cierto sentido, cuando nosotros desplazamos a Dios del primer lugar de nuestro corazón, sea lo que sea que tengamos o sea con quien sea que nos rodeemos, siempre nos vamos a sentir solas. Pero teniendo a Dios en el primer lugar de nuestro corazón, no vamos a sentir esa soledad que quizás nos desanima, nos roba el gozo, etc. Entonces, qué buen consejo poner a Dios en primer lugar de tu corazón. Y aunque tú estés sola o aunque estés rodeada de gente, te vas a sentir acompañada por el Señor porque Él está ocupando ese primer lugar en tu corazón. Bien, gracias, Laura. Queremos ir a la segunda pregunta entonces. En este show televisivo de Doña Francisca. La segunda pregunta es, ¿cómo puedo tener ánimo? El segundo virus, el virus del desánimo. ¿Cómo puedo tener ánimo en estos días de encierro? En donde a veces, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa muchas veces que nos levantamos con una mentalidad ganadora, una mentalidad de fe, decimos, hoy va a ser el mejor día, no me importa estar encerrada, no me importa si me da coronavirus, yo voy a vencer en todo. Y al otro día o al otro instante estamos desanimadas, desesperadas y decimos, ¿cuándo va a terminar esto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener ánimo en medio de este encierro? ¿Cómo nosotros podemos, de alguna manera, que sea algo constante? Ya, bueno, yo pensé en otros versículos que Pablo escribió desde la prisión. O sea, él estaba encerrado completamente aún más que nosotros. Aquí en el Ecuador, yo no sé cómo es la cuarentena ya, pero acá yo solo puedo salir en mi auto un día a la semana y solo son 5 días de la semana que no hay toque de queda de 24 horas. O sea, el fin de semana son 48 horas que supuestamente no debemos salir
y yo puedo salir con mi auto desde 5 de la mañana hasta 2 de la tarde el día martes. Entonces, pero Pablo ni podía hacer eso. Y él escribió en Filipenses 4, 11 al 13, he aprendido que estas dos palabras yo creo que son importantes, que él aprendió a hacer esto, a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Él aprendió a hacer eso. Eso no era automático. Él tenía que aprender a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido, otra vez, él vuelve a decir, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y aquí hay un versículo que todo el mundo conoce. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si uno ve el contexto, él está hablando de haber aprendido a vivir en cualquier circunstancia. Yo lo llamo contentamiento, de vivir en contentamiento, o sea, contentas. No importa las circunstancias, pero eso vamos aprendiendo. Y yo diría que una de las claves es tener una actitud de gratitud. Siempre hay algo en que podemos agradecer a Dios. Quizás es por el nido del gorrión. Sí, su mascota, su nueva mascota. Es el sol que levanta en la mañana. Y cuando yo estaba pasando por el duelo en los primeros meses, el ex jefe de mi hijo menor, David, me llamó. Yo lo conocí una vez con Ricardo, salimos a comer con él, pero no era como un muy cercano amigo, pero él me llamó y me dijo, siento que Dios quiere que yo te diga esto. Y es de todas las noches, cuando tú te acuestas, antes de dormir, estar ahí en tu cama agradeciendo al Señor, diciéndole gracias. Y él decía, si has tenido un día tan negro que no hay nada que agradecerle, es de solo decir, gracias Jesús, gracias Jesús. Pero tú sabes que siempre hay algo en que podemos agradecer al Señor. Y wow, eso realmente ha cambiado mi sueño. Yo he podido quedarme dormida mucho más rápido ahora. Y entonces, en vez de acostarme, porque yo soy ese tipo de personas que, Ricardo, estábamos conversando y yo estaba pensando cómo contestar y contestaba y él decía, oh, es que yo ya estaba dormido. Y yo como, ¿cómo puede ser que ya está dormido? Porque mi mente sigue rodando. Entonces, ahora que hago eso, no hay espacio en mi mente para esas otras cosas. Es una disciplina que hice. Así que son cosas que podemos aprender. Exactamente. O sea, usted dio un ejemplo muy claro de que uno necesita aprender, y usted tomó el consejo que le dio el jefe de su hijo, si no me equivoco, que fue así, lo tomó y lo puso en práctica, literalmente todos los días agradecer al Señor, como el apóstol Pablo bien decía ahí en Filipenses, como decía la pastora Laura, era un contexto de cárcel, y en ese contexto dice, he aprendido a contentarme en toda circunstancia, y quizá este tiempo para nosotros es un tiempo de aprender aquello, un tiempo de cuarentena. Después vamos a salir de este tiempo y vamos a decir, en el tiempo de cuarentena aprendí a manejar mi ánimo en base al contentamiento, como decía Laura. Pastora, hay una pregunta con respecto a eso. ¿Cuál ha sido la circunstancia en su vida donde usted más quizás ha aprendido esto de vivir con ánimo y no con tantos subes y bajas en su estado de ánimo? Definitivamente ha sido desde que falleció Ricardo, y han habido diferentes etapas durante estos 3 años. Por ejemplo, cuando recién pasó también ese primer año, volví a la casa donde nosotros habíamos vivido y yo me di cuenta que era la primera vez en toda mi vida, y ya tenía 59 años,
Era la primera vez en mi vida que había vivido sola, literalmente sola, sin mascotas, sin nadie. Y fue muy duro, pero me agarré del Señor. Y después, obviamente, viniendo aquí a Cuenca, no conocía a nadie. Y eso fue un poco difícil, pero ya había aprendido muchos hábitos que me ayudaban. Sí, qué importante eso, e ir aprendiendo desde antes para cuando lleguen momentos quizás más difíciles de los que estamos viviendo ahora, poder poner en práctica aquello que hemos aprendido. Gracias, Laura. Paréntesis para todas las que están conectadas, si tienen alguna pregunta, vayan escribiéndola, porque después Laura, bueno, en base al tiempo que nos vaya quedando, va a elegir una o dos preguntas para que ella pueda responderles, así que con confianza pongan ahí en el chat alguna pregunta que quieran hacerle, así que escriban nomás. Bien, y el tercer virus que nos podría atacar, ¿cierto? Hemos hablado de la soledad, cómo enfrentamos la soledad, y ahí Laura nos decía poner a Dios en el primer lugar, y aunque estés solo físicamente, el Señor va a ocupar y va a llenar tu corazón. La segunda pregunta era con respecto al ánimo, ¿cómo tener ánimo en estos días de encierro? Y nos hablaba de ese contentamiento, de practicarlo día a día, cosa que cuando tu desánimo vaya cayendo, poner en práctica el contentamiento, agradecer por las mascotas nuevas, como decía la pastora, esos pajaritos que están ahí en su departamento, ahí en el Ecuador. Agradece por, no sé, por el perrito que está al lado en tu casa y que ladra, te molesta, pero si te pones a mirarlo dices, qué lindo, una cara nueva en estos días de cuarentena, ves otro rostro, no sé, agradece, siempre hay algo. Y la tercera pregunta, Laura, es, ¿qué podemos hacer para tener gozo constante en nuestros corazones en este tiempo? Bueno, me imagino que todos entienden que gozo no es un sentimiento, o sea, no está basada en las circunstancias, es un fruto del Espíritu Santo. O sea, va creciendo a medida que nosotros dejamos que el Espíritu Santo va trabajando en nuestras vidas. Sí. Pero vi en Juan 15 que es Jesús está hablando con sus discípulos y él habla de la vid y que tenemos que mantenernos conectados a la vid y de permanecer conectados a él, que él es la vid, ¿no? Y dice, les he dicho, esto es en Juan 15:11, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. El contexto es eso de la vid y permanecer en la vid. Así es, desbordarán de gozo. Entonces, él está dándonos el secreto de cómo tener gozo. Y ese secreto es mantenernos conectados a él. Y él dice, ¿cómo se permanece? Obedeciéndole. Eso es la forma de mantenernos conectados a él, es obedeciéndole. Y me encanta que de pensar, eso es en versículo 10, dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo pienso es como un círculo, que el gozo viene cuando permanecemos en Dios. ¿Cómo permanecemos? Obedeciéndole. ¿Qué pasa cuando tenemos gozo? Somos fuertes, dice en Nehemías 8:10. El gozo del Señor es mi fuerza, amén, es mi fortaleza. Sí. O sea, si tengo gozo, yo tengo fuerza. Y la forma de tener gozo es mantenerme conectada con Él y me conecto con Él, permaneciendo en Él, obedeciéndole. Así que eso para mí es la forma. La verdad es que yo encuentro que la respuesta a las 3 preguntas, al fin y al cabo, es permanecer en el Señor, estar cerca de Él, mantener esa relación, mantener esa conexión y vas a pasar este tiempo con gozo, con fuerza, con ánimo, con contentamiento y vas a salir una persona fortalecida, una persona mejor, una mejor persona después de este tiempo. Gracias, Laura, qué lindo. Me acordaba de, estuvimos compartiendo hace unos días atrás con unas chicas de justamente estos mismos versículos y hablábamos también de que es interesante porque Jesús dice su gozo, mi gozo dice. En otra parte de los evangelios dice mi paz.
Entonces no es un gozo, cuando Jesús entrega algo, no es como lo entrega otra persona, como lo entrega quizás un familiar, por mucho que lo ames, por mucho que sea buena persona. No es lo mismo la paz que te entrega, no sé, escuchar una linda melodía, a que la paz de Dios. No es lo mismo el gozo que te entrega X circunstancia, a que el gozo que te entrega Jesús. Y claro, la clave, como decía Laura, es mantenernos pegadas a Él, literalmente pegadas a Él. Qué hermoso. Ese ha sido uno de mis versículos, lema de este tiempo, y el gozo del Señor es mi fortaleza, realmente. Bien, veo algunas preguntas ahí en el chat, pero antes de pasar a las preguntas, a las preguntas del chat, tengo otra pregunta, una última para Laura, y creo que a muchas les va a gustar esta pregunta. Y la pregunta es, si nos podría dar algunos tips prácticos para pasar esta cuarentena. Quizás muchos no saben, pero Laura es muy hacendosa con sus manos. Quizás muchos de los que están viendo aquí por la pantalla han probado las delicias que hace Laura. Entonces sí, hacen algunas por ahí, sí, las galletitas, muchas cosas. Recuerdo que cuando me fui al Instituto Bíblico a estudiar, Laura me regaló un paquete de galletas para que lo comiese en el viaje, cuando llegase a Argentina. Y salí de Concepción en el bus, llegué a Santiago y no quedaba ni una galleta de las que Laura me había regalado. Me las había comido todas y eran muchas. Ni siquiera me la comí, terminaron una hora antes de llegar a Santiago. Creo que salí del Itata y ya no quedaba ninguna galletita de esas. Así que Laura, compártanos un poquito de esto, por favor. Bueno, hay una receta que van a poner para que pueda copiar. Y es una galleta que capaz que hice para ventas de garage y cosas así, pero se cuece encima de fuego, o sea, no se pone en el horno. Perdón, ahí está saliendo la receta para que en el chat. Y es muy fácil de hacer. Es importante que sea cacao amargo. En Estados Unidos realmente no usa ese otro cacao que ya tiene azúcar, ¿ya? Y en cuanto a la avena Quaker, idealmente que sea la más chiquitita, la más instantánea. Perdón, veo a muchas que están sacando fotos ahí. Uno va revolviendo eso encima no con el Quaker, se va a ver ahí, pero es como la mezcla de azúcar, cacao, margarina y leche. Va revolviendo y cuando empieza a realmente hervir, hierve por 3 minutos. Después saca del fuego, pone vainilla, pone la avena, se mezcla y hay que poner como cucharas de eso rapidito porque se va endureciendo mientras que se va enfriando. Y se puede poner diferentes ingredientes, como por ejemplo mantequilla de maní o pasas o coco. Hasta vi que personas ponen plátano, pedacitos de plátano, así que hay muchas formas. Tenemos una foto por ahí, no sé si había una foto. Nico. Sí, había una foto por ahí. Ahí va a aparecer la fotito de las galletas. ¿Cuánto se demora usted en hacer esas galletas, pastora? Demora 10 minutos. 10 minutos, nada. Pero después sí demora un poco más que se enfríe, porque mientras que se va enfriando, se va endureciendo. Claro, exactamente. ¿Ya? ¿Y para cuántas galletitas le sale la más receta? O menos unos 40 galletas. ¿40 galletas? Sí. Y wow. Bueno, a mí me durarían dulces, 5 minutos. Son casi como entre galleta y un dulce, ¿ya? Porque son bien contundentes. Bien, una receta sana. No son nada. Bueno, tiene avena. Por eso, ¿Tiene leche? Tiene avena. Por lo menos no tiene harina. Pero bueno. Es un poquito más saludable. Bueno, yo he hecho panqueques todos estos días, así que tengo los cachetitos ya más. Así que cambiar a esta receta me parece que me va a hacer gastar un poquitito. Ok, bien, gracias, pero un tip es que necesitan hacer ejercicio. Sí, también otra cosa importante, práctica. Sí. Yo doy gracias a Dios. ¿Usted hace ejercicio? Es una de las cosas que agradezco a Dios todos los días, porque yo tengo un balcón en mi departamento que es grande y yo puedo dar vueltas. Seguramente o sea, usted los vecinos me ven dando vueltas. ¿Qué está haciendo esa señora? Porque
Y también yo puedo ir al techo del edificio y también puede dar vueltas ahí. Entonces yo camino unos 5 a 7 kilómetros al día. Wow. Y aprovecho de ese tiempo para orar, para escuchar alabanzas, adorar al Señor. Entonces es como hago dos cosas en el mismo momento. Ahora, si no tienes cómo hacer eso, igual hay muchos videos en YouTube y otros lugares donde tú puedes ir siguiendo una instructora haciendo algún tipo de ejercicio. Sí, Es importante, no solo sí, para que no te engordes, pero es que esto te hace sentir mejor, hasta de ánimo y sí, obviamente así es. físicamente. Entonces, yo diría que en vez de hacer menos ejercicio en este momento, es de hacer más. Sí, Más sí, que es antes. verdad. Gracias, Laura. Mi esposo igual hace ejercicio en el patio, corre muchos kilómetros en círculo, así que no te sientas en vergüenza si sales por el balcón o en tu pieza. Hay una persona de la iglesia, que no voy a decir su nombre, pero que él corrió no recuerdo cuántos kilómetros en su casa, adentro de su casa, imagínense. Bien, tenemos unas preguntas antes de que se nos acabe el tiempo que surgieron acá en el chat. Acá estoy viendo una que dice, ¿cómo surgió el seguir como misionera luego de la partida de Ricardo? Porque recordemos Sí. de que después de que Pastor Ricardo falleciese, Laura tenía la opción de seguir como misionera o no seguir como misionera. ¿Cómo surgió esa inquietud en su corazón de Ya. continuar siendo misionera? Bueno, es que tal como hemos hablado, ¿cómo sobrellevamos las dificultades de la vida? ¿Cómo sobrellevamos la vida en general? Estando en la presencia de Dios. Entonces estuve mucho tiempo en la presencia de Dios porque estaba todavía sanándome de mi hígado y todo. Y estaba en la casa de mi Sí. hijo y los dos Mm, salieron a trabajar después de la primera semana. Entonces estuve mucho tiempo solita, yo con el Señor. Y mm, mientras que estaba con Él, hablándole, escuchándole, leyendo su palabra, escuchando alabanzas y todo, sentí que el Señor me decía, Laura, tú no puedes parar. Yo te mm, preparé toda tu vida, aún antes de conocer a Ricardo, ya te estaba preparando. Así que mm, tú tienes que seguir. Y mm. eso sentí dentro de como, digamos, el segundo mes o tercer mes, ya sentí que el Señor me estaba diciendo eso. Wow. Y fue muy difícil, pastora, porque una cosa es escuchar la voz del Señor que nos dice algo y otra cosa es obedecerlo. ¿Hubo algún impedimento grande que usted quizás recuerde que le causó quizás un poco de temor el obedecer lo que estaba escuchando de parte del Señor? Bueno, uno, yo sabía que mis hijos habían perdido su papi y no sabía cómo iban a reaccionar ellos si yo decía, bueno, es que yo voy a volver a Sudamérica, voy a estar lejos de ustedes. Entonces, cuando yo empecé a sentir esto, yo hablé con ellos, cada uno separadamente, para que sintieran libertad de decir lo que sentían. Y los tres Claro. decían, mami, si Dios te está pidiendo eso, está bien. Y uno hasta decía, pero ¿qué diferencia hay? Es que tú ibas a estar en Chile, ¿qué diferencia hay? Y yo pensé, Claro, es verdad. diferencia. Y yo diría que personalmente sí, de estar lejos de mi familia y también de sentirme incapaz. O sea, Mm, yo siempre fui como la ayudante de Ricardo, entonces de ser la misionera que tiene que predicar, etcétera, 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 para mí claro. fue difícil esa idea, Mm, pero Dios ha estado conmigo, me ha ayudado, he podido hacer cosas que jamás pensé que podía hacer wow. y Mm, así ha sido. wow. Yo creo que a mí quizás igual, y a todas las que están escuchándolas, me hubiese dado quizás un poco de temor eso, de que ahora estaba sola enfrentando el campo misionero, pero el Señor suplió todas las cosas. El Señor les dio los dones que usted necesitaba para seguir adelante y eso comprueba que en realidad en nuestra debilidad el Señor realmente se perfecciona. Amén. Pastora, y una pregunta, nos quedan creo que unos 8 minutitos todavía.
El tiempo allá en Ecuador, no hablo del tiempo del sol, del invierno, del verano, de nada de eso, sino que hablo de su tiempo como misionera allá en Ecuador. ¿Cómo ha sido? ¿Qué está haciendo usted allá en Ecuador? Bueno, estoy encerrada en mi... Ahora está No, encerrada. no, pero es que cuando llegué y sin conocer a nadie, realmente sabía que lo importante era empezar a establecer relaciones con Sí, tanto los pastores como los misioneros, porque sí hay un equipo de misioneros aquí en Cuenca. Era una de las cosas que me gustaba de Cuenca, era que no iba a ser la única misionera, sino claro, había un equipo. Y claro. entonces empecé con eso y Dios solo ha ido abriendo puertas, porque cuando, como unas semanas después de llegar acá, averigüé quién era el presbítero, fui a hablar con él y media hora, una hora después de estar hablando y explicando quién era y todo eso, me decía, yo creo que usted es respuesta a nuestras oraciones, algo así. Y era que recién estaban aprendiendo los pastores y líderes que sentían en su corazón el deseo de plantar iglesias. Ya estaban en unos módulos de aprendizaje con el modelo CEPI, y yo me colé a eso solo para aprender igual, porque nunca había aprendido de CEPI. Y en menos de un año ya estaba enseñando los módulos, sin pedir. O sea, Dios abría las puertas, y eso es mi deseo, que cuando terminemos esto del coronavirus y podemos ya volver a empezar a ayudar a personas a aprender cómo plantar iglesias, yo quiero ayudar Sí, con eso. No wow. necesariamente yo plantar una iglesia, pero ayudar a otros a plantar iglesias. Motivar a otros. Bien, qué lindo. Quizás muchos no saben, pero Laura ya está motivando a plantar iglesias y a hacer desafíos de fe también. Y lleva mucho el testimonio de CBC, lo lleva ya. Sí, Y lo muestra a todos, así que tu testimonio ha servido allá en Ecuador. Estás llegando, totalmente. así está, tu vida está tomando un alcance que quizás nunca imaginaste. Gracias, Laura, por comentarnos eso. Quizás muchas de las que están escuchando sienten un llamado misionero, o quizás sienten un llamado a tiempo completo, al pastorado, al servicio en la iglesia, en algún área específica, al servir al Señor en tu familia, y esto nos motiva. Y nos damos cuenta, como decían antes, que el Señor realmente puede obrar a través de nosotros, bajo cualquier circunstancia. Él puede hacerlo con tu vida, así que anímate con eso. Le damos gracias a Laura, nos quedan unos 4 minutitos. Gracias, Laura, por estar con nosotros, gracias por sus palabras, gracias por sus consejos, con que nosotros podemos combatir estos 3 virus de los cuales estuvimos hablando. No te desanimes, no te desconectes de tus hermanos, busca a alguien con quien conversar, busca del Señor, busca su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Su gozo es tu fortaleza, así que no te desanimes, no te desanimes. Somos muchas las que estamos en medio de todo este contexto del coronavirus, somos muchas las que estamos buscando del Señor, las que estamos librando quizás las mismas batallas que tú estás luchando, pero el Señor está contigo. Quédate pegada como la vid y el pámpano a tu Señor y vas a poder salir adelante. No te va a vencer el desánimo, no te va a vencer la soledad, no te va a vencer la falta de gozo. Quizás por un momento lo vas a sentir, pero no durará para siempre. Si estás Amén. pegada al Señor, no durará para siempre. Así que ánimo. Y antes de despedirnos, quiero comentarles de que en nuestro canal de YouTube va a haber un estreno de algo nuevo hoy día. ¿Cuántas están emocionadas por aquello? No sé si se metieron al link de YouTube, pero dice, se estrena en 1 hora, en 2 horas más, en media hora más. Y quizás decimos, ¿qué es eso? ¿Qué va a aparecer ahí? Bueno, son una serie de palabras de paz y de seguridad para este tiempo, que te van a servir para escucharlas, son versículos seleccionados y para que tú puedas orar con eso. Entonces te invitamos ahora que cuando la reunión se termine, tú puedas, no te desconectes,
puedas seguir en esta sintonía que el Espíritu Santo ya te está hablando. Si el Señor te habló a través de esta reunión, quédate conectada con el Espíritu Santo, no pases de largo su voz. Si el Señor está hablando, sigue en su presencia. Si tienes el tiempo, conéctate ahí a YouTube y escucha estas palabras del Señor para tu vida y ora, quédate un rato en su presencia y que Él te fortalezca. Si sentías soledad, el Señor te va a dar de su presencia. Vuelva a ponerlo en el primer lugar para que no te sientas sola. Si sentías desánimo, si no tenías gozo, escucha sus palabras y el Espíritu Santo va a obrar en tu vida. ¿Lo crees? Lo creemos, ¿cierto? Bien, estamos como a 2 minutos de terminar y no sé si vamos a hacer lo que hacemos siempre. Ahí nuestra moderadora tecnológica va a desconectar, o sea, va a activar sus micrófonos y nos podemos despedir, hacemos un loquerío acá, todos los micrófonos colapsando. Laura, gracias por haber estado con nosotros. Un gran placer para mí estar con Gracias. Saludos, pastora Laurita. Chao, chao. Chao, pastora. Chao, Beso a la Marieta. besitos. Bien. Chao, Marieta. Pastora Laura. Ahora, Moisés, un infiltrado. bendiciones. Chao, Mucho cariño, Nicole, pastora Laura. Bueno verlas a todas. Acuérdense de ir a YouTube.